Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Guarida del León. Soy Alejo Mesa y quiero presentarles la primera charla de varias que vamos a estar teniendo con el objetivo de, en esta al menos, hablarles de lo que es Agenda 2030 y el globalismo. Lo más importante de esta charla es señalar exactamente qué es el globalismo y a qué apunta la Agenda 2030. ¿Qué es lo que estamos teniendo y por qué la consideramos muy peligrosa para la República y para las naciones americanas en sí? Esto es algo que se viene planificando desde hace décadas. Y lo más importante es conocer su origen y por qué lo están planificando, a dónde están queriendo llegar y qué grupo es el que lo está realizando. ¿Por qué lo llamamos globalistas? ¿Qué es el globalismo? Su diferencia con la globalización. Estamos apuntando desde el origen de todo este problema que estamos viviendo hoy a nivel cultural. Y por eso le llamamos invasión cultural. Porque las naciones americanas están sufriendo sistemáticamente esta invasión. Pueden fijarse en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Colombia. El caos es lo que es primordial entre ellos, o sencillamente la sumisión, como vendría a ser el caso de Bolivia y de Uruguay. Debemos de entender nosotros dónde estamos parados y a qué estamos apuntando. La situación está delicada. Espero que con estas charlas podamos avanzar. Podamos avanzar no solamente en lo que nosotros querramos hacer para nuestro país como república, sino que mantenerla también. Tenemos muchas cosas en juego. Hay muchas leyes, más de 3.500 leyes que están directamente en contra de la Constitución Nacional. Y los globalistas, los agentes del globalismo que están dentro del Parlamento, que están dentro de nuestros poderes del Estado, y ahora, hace poquito, ya tenemos a Víctor Ríos dentro de lo que vendría a ser el Ministerio de la Magistratura. Tienen que entender lo delicado que es esto y dónde estamos parados. Esto es una invasión, gente. Esto es una guerra sistemática y silenciosa. Es una guerra fría. Es una guerra fría, una guerra cultural, donde nos están demoliendo sistemáticamente nuestra cultura, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, y van por los niños. Y cuesta mucho, a mí me costó bastante entender esto, y ahora que lo entiendo estoy asustado y asombrado, tanto como lo ven ustedes. Pero también hay una solución. La solución es que estemos unidos, que hagamos fuerza, que comprendamos de dónde sale esto y a qué están apuntando. Acá hay muchos parámetros, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Con esta charla tratamos de vislumbrar un poquito la situación que estamos viviendo, tratar de unificar criterios y apuntar directamente a lo que queremos hacer. Entonces, lo ideal, lo importante para todos nosotros es comprender de dónde nace esto y qué queremos para nuestros hijos. Sé que a nivel generacional, de las generaciones, es muy difícil. Hay chicos que nacieron ya con esto y fueron educados, porque esta invasión empezó en las escuelas, en los colegios, ya en mi época de colegio. Así que hay que entender eso, hay que entender a dónde estamos apuntando y qué queremos lograr con esto, educar. Ese es nuestro objetivo, hacer escuchar el otro lado de la campana. Vamos a tener varias charlas, espero contar con ustedes, espero que cada uno de ustedes me sigan. Esta charla con la doctora Valeria tuvo varias partes muy importantes, y al terminar la charla tuvimos un picadito entre varias personas que estamos formando el Frente Cultural, la Unión Nacional Paraguaya y la Red Ciudadana. Estos tres grupos estuvimos ahí, estuvimos opinando. Lastimosamente tuvo un problema técnico y esa parte no la pude rescatar ni no la voy a poder levantar. Pero sí pude rescatar la charla de la doctora Valeria, la conferencia de ella completa y extensa. Así es que vamos por eso. Espero que me puedan seguir.
Están invitados a mi canal La Guarida del León aquí en YouTube, La Guarida del León en Facebook. También me pueden encontrar como Alejo Mesa en Facebook. Y tenemos los grupos en Telegram también, así que vayamos formándonos, vayamos teniendo fuerza y tratamos de sacar esto adelante. Un gran abrazo a todos y que Dios bendiga a la patria, a la familia. Mantengamos nuestro hogar fuerte. Abnegación y valor. Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Su impacto en la realidad continental y nacional. El globalismo no es igual a la globalización. La globalización es un fenómeno más bien a nivel de mercado, ¿verdad? Es un fenómeno espontáneo que se da a nivel económico. Pero el globalismo es un movimiento político, ¿verdad? Global que nos trae una nueva concepción del mundo. Básicamente tiene ciertas características que se pretende por medio de este movimiento político mundial llamado globalismo, un mundo prácticamente sin fronteras, la ausencia de Estado-nación como lo conocemos hoy en día, y tiene entre sus objetivos la constitución de un gobierno único global que en principio, pero no definitivamente, podría estar encabezado por las Naciones Unidas. Por supuesto que también aspira a un sistema jurídico único y a una religión única global, aunque ustedes no crean. Podemos pasar. Acá yo voy siempre en mis charlas, lo que yo voy exponiendo, busco las noticias en artículos que puedan validar, donde se pueda constatar lo que yo voy diciendo. Y acá tenemos a tres personajes, por ejemplo, Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, en el año pasado, el 2020, propone un nuevo orden mundial, que es lo que estamos viendo que se desarrolla frente a nuestras narices y nos faltan elementos para interpretar correctamente lo que va pasando. Y entonces vamos viendo a través de estos materiales cómo podemos ir interpretando mejor y entendiendo mejor lo que pasa en nuestro mundo. Le tenemos también al ex primer ministro del Reino Unido que llama a la creación de un gobierno mundial para combatir la pandemia. ¿Qué pasa entonces? Se están utilizando cuestiones alarmistas, ¿verdad? Como esta pandemia que está sobredimensionada, como para ir avanzando en una agenda que valide la necesidad de un gobierno único que pueda solucionar todos los problemas del mundo. Incluso otro ejemplo de estas cuestiones alarmistas, catastrofistas, es el famoso cambio climático antropogénico que se lleva adelante, ¿verdad? Y le tenemos también a Bill Gates que pide la creación de un gobierno global. Vamos viendo cómo grandes referentes de la política mundial van haciendo estas declaraciones, lo que significa que no, esto no es conspiración, no es de conspiranoico, no es de gente que está viendo fantasmas donde no hay, sino que se va validando, ¿verdad? Vamos a pasar. Y por último, al director de las Naciones Unidas, que es el portugués Guedes. Hay un video que el año pasado circuló y seguro que está en el portal de las Naciones Unidas, es cuestión de buscar, donde él manifiesta que ante la situación en la que se encuentra el mundo actualmente, ya no se aplican las reglas de siempre. Entonces crean una situación de excepcionalidad,
y van avanzando sobre la modificación de las reglas usuales por las que siempre nos guiamos. Bueno, podemos pasar a esto. Como el globalismo, este es un movimiento muy antiguo que por mucho tiempo fue caminando lentamente, en general y por muchas décadas imperceptiblemente fue avanzando, ¿verdad? Y llegamos a la situación, ¿verdad?, de analizar cómo el globalismo baja línea en Latinoamérica. Y ahí tenemos tres instituciones, o sea, tres hitos importantes, y el Foro de San Pablo, creado en 1990, el Pacto de Princeton de 1993 y el Grupo de Puebla de 2019. Podemos pasar. Bueno, para los que todavía no escucharon hablar del Foro de San Pablo, el Foro de San Pablo es una idea que viene de la mano de Fidel Castro y que él mucho tiempo antes de que caiga el muro de Berlín y se desintegre la Unión Soviética, él venía ya acariciando esta idea de un foro que aglutine a prácticamente todos los partidos y movimientos de izquierda, incluso los más radicales de Latinoamérica, ¿verdad? Y las raíces ocultas de la Revolución Cubana, ¿verdad? Ya Castro pensaba en lo que hoy se llama la patria grande, o lo que los bolivarianos llaman la patria grande latinoamericana, ¿verdad? En la concepción de Fidel Castro era una suerte de imperio antiimperialista. Él lo llamaba, él buscaba llegar a eso por medio de la revolución silente o la batalla de las ideas, es decir, hacer posible una penetración silenciosa en América Latina. Y bueno, acá hay otras referencias, pero no quiero alargarme demasiado con los antecedentes. Podemos pasar a luego. En 1990 nace entonces por iniciativa de Fidel Castro el Foro de San Pablo. ¿Cuáles son los movimientos y partidos políticos del Paraguay que integran el Foro de San Pablo? El Frente Guazú, el Partido del Movimiento Patriótico Popular, el Partido de la Participación Ciudadana, el Partido Popular de Coyoyá, Partido Convergencia Popular Socialista, el Partido Comunista Paraguayo, el Partido del Movimiento al Socialismo o P+, País Solidario. También estuvo la corriente Patria Libre en los orígenes del Foro de San Pablo, y también está adherido en este momento el Partido Febrerista Paraguay. Podemos pasar. ¿Qué otros? Hay que dimensionar que el Foro de San Pablo no es solamente un grupo que aglutina movimientos y partidos de izquierda. Aglutina también grupos armados narcoterroristas. Eso es lo grave, ¿verdad? Partidos comunistas y movimientos guerrilleros, narcoguerrilleros que forman parte del Foro de San Pablo. Y de cada país tenemos los partidos comunistas de Colombia, de Chile, de Perú, de El Salvador, de Paraguay, ¿verdad? Y además de Colombia están las FARC, el M-19, ¿verdad? En Chile, por ejemplo, el MIR, que era un movimiento de izquierda revolucionaria, o sea, un movimiento violento, armado. Después le tenemos al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Por el Paraguay le tenemos a Patria Libre, que era el brazo político del EPP. Por Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación de Daniel Ortega. Por Uruguay, el movimiento del grupo Tupamaro, el movimiento 26 de marzo. O sea,
son grupos que se han dedicado por décadas a matar civiles en cada uno de sus países de origen. La FARC lleva más de 60 años aterrorizando al pueblo colombiano. Entonces no es solamente un grupo de partidos que están luchando por llegar de forma democrática a los gobiernos, no, tienen sus alas armadas. Por eso es gravísimo. Por eso la existencia desde hace más de 30 años del Foro de San Pablo es gravísimo. Y nosotros podemos ver hoy día en la actualidad, después de tantos años, la consecuencia de la llegada de estos partidos a los gobiernos. Y le tenemos a una Venezuela devastada, a un Ecuador con Correa que también le fue bastante complicado, a una Bolivia con Evo, ¿verdad? Le tenemos lo que fue Uruguay con el Pepe Mujica, lo que fue, por supuesto, Brasil con Dilma Rousseff y con Lula da Silva. Bueno, como ejemplos. Vamos a seguir. Acá vemos, estas son imágenes del primer encuentro del Foro de San Pablo en 1990, y esta es la delegación paraguaya. Acá le vemos al senador Richard y a otros representantes del Paraguay. Podemos pasar. Bueno, el Pacto de Princeton. ¿Por qué es tan importante el Pacto de Princeton? Esto es clave. Cuando yo empecé a adentrarme y a profundizar en todos estos temas, yo veía que acá en Latinoamérica se venía desarrollando todo lo que se llamaba o lo que se llama el marxismo cultural, que tiene varios pilares, ¿verdad? El feminismo, el lobby LGTB, el indigenismo, el ecologismo ese radical, el multiculturalismo, el derecho humanismo mal interpretado en favor más bien de los derechos de los delincuentes y no de los ciudadanos, ¿verdad? Yo veía que eso se desarrollaba acá, pero yo miraba a Europa y miraba a los Estados Unidos y veía que prácticamente toda esa agenda ya estaba mucho más desarrollada en países del llamado primer mundo. Y yo decía, pero ¿dónde se unen estos? ¿Cómo es posible que países del primer mundo hayan desarrollado estas políticas tilingas de una izquierda totalmente trasnochada, ¿verdad? Que yo veía que esas políticas se asociaban en Latinoamérica a partidos de izquierda, ¿verdad? Con tinte dictatoriales o tiránicos, pero allá en primer mundo estaban asociados a partidos de centro izquierda, un poco más moderados, pero igual desarrollados, ya con agendas totalmente desarrolladas, ¿verdad? Y empiezo a investigar, a ver dónde tenía que haber un punto de encuentro. Hasta que un día llega a mis manos un libro que yo traje de Brasil, que se llama El eje del mal latinoamericano y el nuevo orden mundial, de Héctor de Paola. Y ahí yo encuentro el Pacto de Princeton en 1993. Podemos pasar a lejos. ¿Y qué es el Pacto de Princeton? Y es el pacto que se formaliza entre el Foro de San Pablo y el diálogo interamericano. Podemos pasar. El diálogo interamericano pasa un poco, adelantando un poco, voy a llegar a ese donde se define. Acá está. Dice, dos grupos que se unen formando dos bloques. El diálogo interamericano y el Foro de San Pablo, ¿verdad? El diálogo interamericano se funda en 1982 y es un megagrupo que está compuesto por un conjunto de banqueros internacionales y todas sus organizaciones de fundaciones y ONG, incluido en ese
Bilderberg, la familia Bush, Kissinger, The English Royal Institute, la Reserva Federal Norteamericana, la Universidad de Yale y otros más, ¿verdad?, que crean juntos en los años 80 el decálogo de la globalización. Y vamos a ver un poco esto, ¿verdad? Ahora podés, pero vamos a poner un paréntesis y voy a volver hacia arriba. Volve un poquitito hacia arriba, Alejo, por favor. ¿Hacia atrás? Sí, un poco más. ¿Aquí o más? Uno más. Uno más arriba. Acá arrancamos. Baja uno, por favor. No. Hacia el pacto del príncipe. No, te estás yendo muy arriba, tenés que ir hacia el pacto. ¿Y acá? Ahí está. Bueno. Este es el pacto. Acá está. Esta es la imagen que necesito. Bueno, el diálogo interamericano que ustedes ya vieron quiénes integran, ¿verdad? Entonces, por el diálogo interamericano, no es que firma, sino que se pacta, representando al diálogo interamericano, Fernando Henrique Cardoso, expresidente del Brasil. Y por el Foro de San Paulo pacta Lula da Silva. ¿Y qué es lo que se pacta? Y se pactan ciertas políticas y ciertas estrategias que se debían desarrollar para Latinoamérica. Y ahí podemos volver a lejos. Vamos avanzando. ¿Podemos avanzar? Y acá es importante el decálogo de la globalización, porque este mismo decálogo que en los años 1980 desarrolla el diálogo interamericano, es lo que se pacta en el en el pacto de Princeton que se va a ir implementando en Latinoamérica. ¿Y cuál es el decálogo? Desmontar los estados nacionales, desmoralizar las religiones tradicionales, por eso se le ataca tanto a las iglesias cristianas, ¿verdad? Forzar el desempleo, limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, la cultura de la paz, los derechos humanos, el desarme. Después tenemos algo impactante que es la reducción drástica de la población, las agendas de género LGTB, especialmente en niños, la liberación de las drogas para la pacificación química de las mentes inquietas. Imagínense lo que es esto. Bueno, entonces, acá nosotros vemos lo que era el decálogo del diálogo interamericano. Podemos pasar al dejo. Otro de los objetivos del Pacto de Princeton fue el blanqueamiento de la izquierda radical, guerrillera, revolucionaria y marxista. Por eso es que nosotros vemos todos esos grupos radicales como la FARC, los Tupamaros, todos esos grupos guerrilleros que forman parte del Foro de San Paulo, ¿verdad? Sus referentes políticos fueron llegando a los gobiernos en el marco de justamente la política de blanqueamiento de la izquierda guerrillera latinoamericana. Y así, de esa forma, nosotros le vemos a un Pepe Mujica que en los 70, en los 60, en los 70 era un guerrillero, un asaltabanco para financiar su guerrilla, llegar a la presidencia de Uruguay. Le vemos a Dilma Rousseff, también guerrillera, que luego llega a la presidencia de Brasil. Le vemos a un García Linera en Bolivia, que es vicepresidente, o que fue en su momento vicepresidente de Evo Morales. Y le vemos a un Petro, ¿verdad?, guerrillero de las FARC, candidatarse en las últimas elecciones de Colombia como para presidente. No lo ha logrado,
pero parece que va a volver a candidatarse. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo es posible, cómo fue posible que gente que ha violado la ley, que ha asesinado a ciudadanos inocentes, haya llegado a la presidencia de la República de nuestros países. Y es en este gran contexto, en esta gran política, que el diálogo interamericano de los Estados Unidos, formado por esos grandes personajes que nombré, y el Foro de San Pablo, en connivencia, han hecho posible que esto pase. Podemos pasar. Bueno, otro objetivo del Pacto de Princeton fue el control del crecimiento poblacional por influencia del diálogo interamericano a través de reformas radicales ya en uso en algunos estados americanos por medio de la legalización del aborto, esterilización en masa, como se dio en cierto momento en Bolivia. Fueron esterilizadas millones de mujeres indígenas en Bolivia, ¿verdad? La legalización del matrimonio homosexual. Todas esas son políticas de control demográfico, ¿verdad? Entonces, evidentemente estos objetivos iban a tener y tuvieron por muchísimo tiempo la oposición de la Iglesia Católica. Por eso es agenda de ellos también debilitar a las iglesias cristianas, no solamente la católica, ¿verdad? Con la noción de un misticismo individualista que sería determinante en las relaciones de cada uno con Dios, sin necesidad de la iglesia ni de los sacramentos o los sacerdotes. Para entender, tenemos que entender el mundo en que vivimos y no ser idiotas útiles, que ni siquiera sabemos de dónde vienen las ideas que nos afectan profundamente en nuestra vida, ¿verdad? Podemos pasar. También fue agenda del Pacto de Princeton el debilitamiento de los partidos de la élite, es decir, el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales. Ustedes saben que cuando hay partidos tradicionales fuertes en un país, la democracia tiene mejor calidad, ¿verdad? Cuando los partidos están debilitados, son corruptos, baja la calidad de la democracia de los estados. Otro objetivo del Pacto de Princeton es el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Este es uno de los mayores objetivos del diálogo interamericano y se traduce en la reducción de efectivos, es decir, sea de soldados o de policía, la reducción de presupuesto y también la implementación de la objeción de conciencia. Acuérdense ustedes que apenas llegó la democracia a nuestro país, la CERPAC lo primero que hizo después de su constitución fue la famosa promoción de la objeción de conciencia y se dejó de lado todo lo que es el servicio militar obligatorio. Cuando nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas públicas, porque hay que incluir también además del ejército a nuestra policía, se ven debilitadas, el Estado pierde soberanía directamente porque no es capaz de defenderse, ¿verdad? Y tampoco es capaz de mantener el orden público interno. También era objetivo del Pacto de Princeton el compromiso a contribuir para la apertura comercial de Cuba. Y eso lo logró Obama, que es considerado el presidente más globalista que tuvo los Estados Unidos en su historia. Podemos pasar. Bueno, acá viene el Grupo de Puebla. Como sabemos, el Foro de San Pablo, después de todos los escándalos de corrupción, ¿verdad? Del PT en Brasil, después de los fracasos rotundos de los gobiernos puestos por el Foro de San Pablo en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, prácticamente en todos los lugares donde estuvieron
socialismo del siglo XXI, la situación económica y social se vio brutalmente afectada, ¿verdad? Entonces, en el año 2019 se crea el Grupo de Puebla como un lavado de cara del Foro de San Pablo. Y el Grupo de Puebla es básicamente el grupo de élite intelectual y política del Foro de San Pablo. Ahí están todos los expresidentes o los presidentes actuales del socialismo siglo XXI y también referentes intelectuales. Podemos pasar. Acá le vemos, forman parte del Grupo de Puebla, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, podemos ver otros. Le tenemos a Evo, a Rafael Correa, a Lula, a García Lineras, Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Mujica, Alberto Fernández, Ernesto Samper de Colombia, ¿verdad? José Miguel Insulza, que creo que era la cabeza de la OEA hasta hace un tiempo, etcétera, etcétera. Vamos a pasar. Acá vemos una foto panorámica de los amigos del Grupo de Puebla. Están todos presentes, o casi todos, incluida Esperanza Martínez y Fernando Lugo no le veo, pero por ahí nomás han de estar. Podemos pasar. Bueno, vamos a ver la agenda del Grupo de Puebla. Acá sí se le ve. Ahí está el costadito. Bueno, la agenda del Grupo de Puebla o Foro de San Pablo es lo mismo, ¿verdad? Someter al Poder Legislativo y Judicial al Ejecutivo, modificar los mandatos constitucionales para manejar el dinero del presupuesto del Estado, agenda progresista de aborto, legalización de drogas, homosexualismo, ¿verdad? La identidad de género, defender la relatividad de los valores. Tenemos también incrementar el manejo de los medios de comunicación, controlar la educación y dedicarla al adoctrinamiento político, fomentando la lucha de clases desde la educación misma, introducir en el ejército a personas afines al partido de gobierno una vez que estos lleguen al poder, ¿verdad? Podemos pasar. Y acá, como les dije al comienzo, yo voy mostrando un poquitito en las noticias cómo estas agendas se van haciendo realidad, ¿verdad? En Venezuela, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, un instrumento político del Poder Ejecutivo. Bolivia, polémica por el Poder Judicial. Y también sabemos que Evo manejaba la justicia y los otros poderes del Estado. Se tiende a la centralización del poder y a la desaparición de ese control mutuo entre poderes, la famosa división de poderes, ¿verdad? Podemos pasar. Podemos dar también un ejemplo con respecto a lo que estamos viviendo hoy, doctora. Claro. La parte judicial que pasó en Bolivia, ya mirando en el 2010 y está pasando hoy acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo que están siguiendo una línea? Así mismo es agenda. Bueno, sobre el tema del aborto, ¿verdad? Nosotros ya hace creo que 1 o 2 años, es del 2018 esta noticia, 15 de junio, senadora Esperanza Martínez a favor de la despenalización del aborto. Filisola, lamentan falta de debate sobre educación sexual. Y eso es la famosa agenda de género, ¿verdad? Y después tenemos Grupo de Puebla, acá con las señoras feministas con sus pañuelos del feminismo radical y del aborto. O sea, es una agenda que se va impulsando en algunos estados están más avanzados, en otros menos. Podemos pasar. Bueno, y vas a poner tu video. Voy a poner el video
y vamos a tratar de que escuchen todos. Si de repente no se escucha ahí en sala, esto yo estoy grabando igual y voy a estar subiendo a los canales después para que puedan escuchar. Es básicamente acá en lo que vendría a ser una agenda que se encontró en la avioneta de Canese. Sale aquí la agenda de qué estuvieron queriendo hacer. Se va a leer perfectamente lo que quieran. No se escucha tanto, pero realmente esta agenda no se encuentra, esta es la famosa agenda de Grillón. Sí, puede continuar la otra. Sí. Acá le puse mucho. Esta es la famosa agenda de Grillón. No se encuentra en la avioneta de Canese, se encuentra en una avioneta donde viajó Grillón, ¿verdad? Uh-huh. Y fue todo un escándalo el año pasado, creo, si no me equivoco, o este año fue. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que las acciones ocurrieron este año, en marzo, y después en mayo volvieron a intentar hacerlo. O sea, 2 veces se intentó hacer esto que ya estaban planificando en esa agenda. No fue una agenda que tuvo a la que viejo de grande o fue, no sé, un juego de niños, sino que lo que estaba en esa agenda después ocurrió, ¿verdad? Y llevaban a la práctica, o sea, lo que vivimos en marzo y después en mayo otra vez de vuelta. Al final, con el que quemaron el Colorado Roa, ¿verdad? El Colorado Roa quemado. Sí, bueno, podemos pasar. Después, ¿cómo se cumple la agenda de ideologización a través de la educación? ¿Verdad? Acá le vemos a FENAES totalmente, es un grupo que se infiltró, se ideologiza a los chicos en estas organizaciones juveniles. La UNEPI también es otra organización juvenil que se manipula para ideologizar. Y esto es lo más grave, acá lo del medio, los chiquititos en el interior con sus boinas rojas. Y este señor que está atrás es un cubano que sistemáticamente promueve la ideologización. Podemos pasar. Un tema importante también, doctora, en los próximos materiales, cuando estemos hablando ya de lo que vendrían a ser las ONG que están activando dentro del plan de las niñas, vamos a verles a estas ONG en su dimensión completa, ¿verdad? En las próximas charlas. Bueno, para el año 2021 y 2022, el Grupo de Puebla se propone controlar las redes sociales, el control total de Internet, perseguir a los grandes empresarios para que huyan del país, crear puestos en favor de los miembros de la izquierda comunista dentro del Estado, el control del dinero vía tecnología, el control de los bancos, el control de los bancos, de las casas de cambio y de las divisas, magnificar la corrupción de los partidos tradicionales. Esto es entre el 2021 y el 2022. Podemos pasar. Expropiaciones masivas de terrenos y empresas. ¿Se dan cuenta cómo todo este tema de las invasiones de tierra va relacionado a la agenda? ¿Verdad? El reparto de las viviendas, terrenos en favor de los afiliados. Y después, primero son los campos, los invadidos. Después van a pasar a aparecer los ocupas, así como en España y en otros lugares, en las ciudades mismas, ¿verdad? A ocupar viviendas de personas que de repente alquilan una casa y se te van a llenar de gente que está ocupando sencillamente porque le gustó tu casa prácticamente, ¿verdad? La reforma de la Constitución, esto es muy peligroso y es agenda global. La reforma de la Constitución y de las leyes electorales para garantizarse la reelección. Vieron que ahora otra vez están queriendo bloquear las listas
abiertas que después de tanto tiempo se consiguió, ahora quieren de vuelta el bloqueo. Y eso no es ni una coincidencia, está en relación con esta agenda y también está en relación directa a la tendencia de Twitter de los últimos días, que fue votás a Río, perdés mi voto. Enseguida nomás se puso ya sobre la agenda política el tema del bloqueo de las listas de vuelta. Colocar en manos del Estado todos los bienes de producción. Esta es una tercera etapa de la agenda del Grupo de Puebla que se desarrolla entre los años 2022 y 2023. Podemos pasar. ¿Qué tienen en común el diálogo interamericano y el Foro Económico Mundial? Acá ya estamos entrando, ¿verdad? Vamos entrando un poco más en profundidad. Vamos tratando de unir cabos, ¿verdad? Recordemos que el diálogo interamericano está formado por el grupo Rockefeller, Bilderberg, familias de políticos muy influyentes en los Estados Unidos como Bush, Kissinger, e instituciones como The English Royal Institute, la Reserva Federal Norteamericana, la Universidad de Yale, entre otros, ¿verdad? Y podemos ver... De este lado podemos ver que es lo que vendría a ser la Wikipedia, dentro de lo que vendría a ser el Foro Económico Mundial, podemos ir viendo algunas personas que forman parte de ambos grupos. Le tenemos a Henry Kissinger, que participa activamente en ambos foros o espacios de poder, vamos por llamar de alguna forma. Podemos pasar a lejos. Esta es la que era Christine Lagarde, que ella fue forma parte del club. Directora, fue en un momento dado directora del FMI y ahora creo que es presidenta del Banco Central Europeo, si no me equivoco, ¿verdad? Y vemos cómo se repiten las personas que están en uno y en otro grupo. Acuérdense que el Foro Económico Mundial, ahí está, ahí se le ve aquí. Ahí se ve con el cargo que está ocupando. Exactamente. Es el Foro Económico Mundial el que está impulsando a través de las Naciones Unidas la famosa Agenda 2030. ¿Verdad? Podemos pasar. De ahí hablamos, acá vemos justamente eso. Bueno, entonces, la Agenda 2030 es una agenda que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes pueden googlear y pueden bajar el PDF y se van a dar cuenta de qué se trata. En apariencia parece que es una maravilla, vamos a vivir en un Edén, en un mundo de cero hambre, cero pobreza, igualdad para todos, ¿verdad? Como siempre, prometen mucho. Puedes volver un poquitito a agenda. Y lo que nos preocupa a nosotros, todo nos preocupa, pero yo sé que hay muchos papás y mamás acá en esta reunión, y es el objetivo 5, que es igualdad de género. Este objetivo 5 es un objetivo transversal de toda la agenda. Es fundamental porque se repite prácticamente en todos los demás objetivos. Se hace mención a la igualdad de género. Para ellos es fundamental, porque por medio de las agendas de género lo que se está haciendo es una reingeniería social a gran escala, ¿verdad? Podemos pasar. Este es un pequeño videito sin palabras, solamente va mostrando el despliegue de esta página que me pareció muy interesante y lo preparé de esta manera para que lo vean. Vamos a ver un ratito.
Ahí vamos a ir viendo cómo o qué están enfocados acá. Acá podemos ver perfectamente que está hablando de la Agenda 2030 y de los ODS, o sea, de los objetivos que estuvo hablando la doctora. Directamente dentro de la página web del Foro Mundial, del Foro Económico Mundial. Acá podemos ver el link del Foro Económico Mundial. Ustedes pueden entrar a ver esta página sin ningún problema. Y pueden ver que ellos son los que están impulsando esto. Ahora sí voy a seguir otra vez. Este material yo le voy a estar pasando a todos los que les interese, me pueden contactar por correo y les voy a pasar. Doctora, adelante. Bueno, las agendas públicas de los países deberían surgir de las necesidades de nuestros pueblos, ¿verdad? De abajo para arriba, de las bases sociales para arriba. Pero nosotros estamos viendo cómo agendas totalmente extrañas a nuestro país, a nuestras necesidades, se están imponiendo de afuera, ¿verdad? Llegan a las más altas esferas del poder de nuestro país y de arriba se implementan hacia abajo, sin que nadie haya pedido, ¿verdad? A nadie se les consultó si a nosotros nos interesa una Agenda 2030 craneada en el Foro Económico Mundial. Sencillamente se la aceptó en el Paraguay por medio de un decreto en el año 2015 o 16, creo que sí, 2016 o 15 más o menos. Y bueno, todo nuestro Estado, toda la maquinaria del Estado paraguayo, como así también de otros estados del mundo, están a todo vapor desarrollando estas políticas. Acá Cintia Peña nos aclara que fue en el año 2015 que se aprobó por un decreto. Y bueno, esto se va desarrollando y se impulsa por medio de la acción de ONGs que trabajan a nivel local, fuertemente financiadas por organismos internacionales y además por el presupuesto general de gasto, es decir, nuestra propia plata, ¿verdad? Bueno, acá comienza la segunda parte, o sea, realmente es otra charla esta, a continuación del pantallazo que vimos, y se habla un poco de los antecedentes de la Agenda 2030, ¿verdad? De cómo el factor propagandístico juega a favor de los alarmismos apocalípticos, que son instrumentos de políticas autoritarias, que era un poquitito lo que les estaba comentando al principio de la charla, ¿verdad? Que siempre el desarrollo de estas políticas autoritarias que van limitando nuestras libertades cabalgan sobre supuestas urgencias mundiales, sea la pandemia, sea el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver también cómo la agenda, cómo se va por medio de la perversión del lenguaje, se va avanzando en el proceso. Y finalmente vamos a llegar a la Agenda 2030 en sí, con sus objetivos, y a ver un poquitito los dogmas más importantes de la Agenda 2030. Vamos a pasar rapidito a lejos para no cansar tanto. Bueno, los antecedentes de la Agenda 2030. Ya en los años 70 del siglo pasado, había una preocupación de la élite mundial del control de la población, ¿verdad? Y hay una conferencia en 1972 en Estocolmo donde países del tercer mundo denunciaron a los Estados Unidos de querer imponer políticas de freno al crecimiento de la población y llamaron imperialismo demográfico o contraceptivo. Todavía teníamos gobiernos y ciudadanos patriotas que defendían los intereses
de nuestros países en instancias internacionales. Podemos pasar. Bueno, como no se pudo lograr en aquella conferencia de 1972 el objetivo de que los países internalicen estas medidas de control demográfico en sus leyes, entonces vino el famoso informe Kissinger, ¿verdad? ¿Y qué era lo que decía? Pues realmente el título del informe era Implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de los Estados Unidos e intereses de ultramar. Este informe sale pocos meses, sale en 1974, ¿verdad? Y lo que hace es, tiene la intención de disfrazar las metas del Plan de Acción de Bucarest bajo la capa de los derechos humanos. Es decir, estas medidas de control de la población se empieza a disfrazar o a vender como derechos. Derecho de las mujeres, el derecho de la familia a la planificación familiar, el derecho de las mujeres a abortar, a tener menos hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué era lo que decía además el informe Kissinger ya en 1974? Se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos que hacen inviables las políticas de control de natalidad. ¿Y qué más dice el informe? Que los encargados de implementar esas políticas deben ser los mismos naturales de los países previamente reeducados en los países del norte. Por eso hoy día nosotros nos encontramos con los propios paraguayos promoviendo desde ONG principalmente y ya a muchos también en cargos públicos estas políticas que son directamente en contra de nuestros intereses nacionales. Porque está en el crecimiento poblacional de los países la oportunidad de crecimiento económico. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, vos cuando empezás a promover el aborto, no es solamente una cuestión ética, moral, una cuestión de fe, de religión, sino que es una cuestión de interés nacional para una república, que su pueblo crezca. El informe en cuanto a los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades, ¿qué decía sobre la educación este informe Kissinger? Decía, la educación será considerada como un instrumento para llegar a índices de natalidad más bajos y no como un derecho cultural de la población. Imagínense hasta qué punto llegó, ¿verdad? Y todo esto se centraliza en la UNESCO y es la UNESCO la que baja línea a cada ministerio de educación de cada país en este tipo de educación. Podemos pasar. Bueno, otro antecedente es la famosa Cumbre de Río de 1992 o la llamada Cumbre de la Tierra, ¿verdad? Yo no me quiero detener tanto en esto. Podemos pasar, solamente voy a citar un poquitito nomás los puntos más importantes. ¿Y qué es lo que aparece en la Cumbre de la Tierra? La famosa Agenda 21, que sí es el antecedente más cercano a la Agenda 2030, ¿verdad? O Agenda del Milenio. Implementa programas antipobreza basados en imposición de metas demográficas, de salud pública y de derechos de la mujer, disfrazando las políticas de control de la población como derechos para las mujeres, derechos para los ciudadanos, ¿verdad? También se basa en salud reproductiva segura y efectiva, en reforzar los roles productivos y reproductivos de la mujer, ¿verdad? Se basaba la Agenda 21 en imponer la famosa perspectiva de género, que no es otra cosa más que la ideología de género.
Podemos pasar. Bueno, y así se van haciendo 5 años después, se hace en 1997 una sesión especial de la Asamblea General de la ONU en Nueva York que se llamó Río +5. Podemos pasar. Después de 10 años de Río 1992, en el 2002 aparece la reunión de Johannesburgo, ¿verdad? Y acá empiezan a desarrollarse los conceptos de desarrollo sustentable, ¿verdad? No es solo un concepto económico, sino uno totalizante, según el cual el mundo constituye un todo superior a las partes que la componen. Es decir, el mundo, el planeta es más importante que incluso los seres humanos. Los seres humanos dejan de ser el criterio central para pasar a ser una parte del todo. Y acá, esto es sencillamente el desarrollo de la agenda de que el ser humano es visto como una plaga, es visto como el causante de todos los males del planeta. Por eso hay que reducir la población. Por eso se entiende la lógica de esta gente. Podemos pasar. Bueno, esto yo creo, Alejo, que vamos a pasar nomás porque son cosas muy, no quiero extenderme demasiado. Este material, para el que quiere, se puede compartir después. Ustedes pueden ver detenidamente lámina por lámina en su casa. Podemos pasar. La perversión del lenguaje como característica de este proceso que hace décadas estamos viviendo y no nos damos cuenta, ¿verdad? Políticas de salud, derechos de la mujer, paternidad responsable, maternidad segura, regulación de la fertilidad, erradicar la pobreza, significan realmente anticoncepción y aborto disfrazados de derechos. Familia en todas sus formas, otras formas de familia, ya no significan la unión perdurable entre hombre y mujer en la que nacen, se crían y educan a los hijos, se vaciaron de su contenido original. Ahora estas frases, otras formas de familia, familia en todas sus formas, incluyen realmente bajo la denominación de familia a las uniones homosexuales. Salud sexual y reproductiva, servicios de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, libertad o autonomía reproductiva, interrupción del embarazo significan aborto. Así esta gente fue metiendo en sus instrumentos internacionales este tipo de lenguaje que en un comienzo los estados no entendían o no tenían la capacidad de interpretar realmente qué había por detrás. Entonces, son agendas totalitarias que se imponen primero por engaño y luego por la fuerza. Y es lo que estamos viendo. Podemos pasar. Bueno, los objetivos de la agenda propiamente dicho, podemos ver. Bueno, esta agenda es aprobada en septiembre del año 2015 por resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y qué dice? Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. ¿Podemos pasar? Esto fue en el 2015. Y ahí viene sus objetivos. Una maravilla. Se acaba la pobreza con Agenda 2030, se acabó el hambre, va a haber seguridad alimentaria, va a mejorar la nutrición, se garantiza la vida sana, se promueve el bienestar para todos y en
todas las edades. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y de todos. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y acá me voy a detener un ratito, porque esto es feminismo puro y duro. ¿Y qué es lo que hace esta ideología del feminismo? Destruye nuestra familia. Porque cuando vos le empoderás de forma negativa a un miembro de la pareja, en este caso la mujer, ¿verdad? Vos lo que estás haciendo con las agendas de género, le estás dando privilegios mediante la ley a las mujeres y eso rompe la igualdad ante la ley, que es la única igualdad necesaria para que haya paz social, la igualdad ante la ley. Si nosotros no tenemos igualdad ante la ley, si empezamos a dar privilegios mediante la ley a diferentes grupos por encima de otros grupos, se acaba la paz social, se destruye el tejido social. Por eso es tan preocupante que a nuestras niñas se le empiece a adoctrinar en el feminismo, porque empieza a haber una guerra de sexos y empieza a haber, se fomenta el resentimiento. Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, moderna para todos, promover, etcétera, etcétera, y llegamos hasta 17 objetivos. Puedes pasar, Alejo. Reducir la desigualdad en y entre los países. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente si nos ponemos a analizar qué significa cada uno de los objetivos, es brutal. Yo les recomiendo que sigan, le pueden seguir a Omar Bula, que tiene un canal de YouTube muy bueno. Él es uno de los 100 mejores analistas políticos del mundo, un colombiano. Yo recomiendo que le sigan también a César Vidal, habla muchísimo de Agenda 2030. Pueden seguir a Miklos Lukács, también desarrolla Agenda 2030 y otros referentes a nivel internacional que desarrollan en detalle esta agenda, que es una agenda totalitaria, que se la disfraza como la panacea y la solución para un mundo mejor. Podemos pasar. ¿Qué nos dice en su introducción? Es una agenda civilizatoria. ¿A qué le suena eso? Recuerda que puedes escuchar este audio o no. Lo que es, a mí me hace acordar inmediatamente de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Cuando los argentinos, los brasileños y los uruguayos decían que venían a civilizarnos. Qué brutal, ¿verdad? Ya sabemos nosotros lo que significa La civilización para la gente de afuera, ¿no? Sinónimo de esclavitud. Es una agenda civilizatoria que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro. Bla, 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 bla. Bueno, acá Alejo nos trae, estas son páginas del Congreso de nuestro país, Congreso 2030 Paraguay. ¿Y qué es lo que pasa acá en estas páginas? Bueno, acá se puede medir la producción legislativa. Esto es una forma en que se nos controla, se le controla a nuestro país a ver si nuestro poder legislativo está avanzando en la Agenda 2030. Así es, podemos pasar. Pueden entrar ustedes mismos, pueden mirar los dogmas de la Agenda 2030. En primer lugar, el primer dogma, y que es como una religión, la religión verde, es
el cambio climático antropogénico. Antropogénico significa que tiene origen en el mundo, es decir, que el hombre es culpable del cambio climático, ¿verdad? Y lo que postula es que vivimos en un proceso de calentamiento global o cambio climático, que el calentamiento global no ha existido jamás con anterioridad, que el calentamiento es una consecuencia directa de la acción humana, que debe ser controlado porque de lo contrario las consecuencias catastróficas afectarán al planeta y a la vida humana y animal. Totalmente anticientífico. Nuestra historia geológica demuestra que el planeta ha pasado muchísimas veces por momentos donde la temperatura fue mucho más elevada de lo que es ahora. Por ejemplo, en la Edad Media hay un registro de temperaturas por encima de las que vivimos ahora, y es justamente el momento en que se desarrolla más las civilizaciones. A mayor temperatura, mejor desarrollo de las civilizaciones. Y en la Edad Media no había combustible, la actividad humana no era industrial, ¿verdad? Entonces, realmente estos son dogmas que no se pueden discutir, que están de espalda absolutamente a la ciencia. No se basan en ciencia, se basan en un relato que se construye a partir de una ideología, ¿verdad? Ahí está un compañero o alguien que escribió que Groenlandia era una pradera verde, y tenemos miles de ejemplos. Realmente el cambio climático siempre existió, y la mayor o menor temperatura de nuestro planeta depende de la actividad solar más que nada. Y prácticamente ínfima es la incidencia del ser humano, incluso con todo nuestro desarrollo industrial, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, incide casi nada en el cambio climático propiamente dicho. Vamos a pasar. Otro de los dogmas de la agenda, como ya les mencioné, es la ideología de género, ¿verdad? Como una herramienta de reingeniería social a gran escala. La igualdad de género es el objetivo de desarrollo sostenible número 5. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si a ustedes les parece que las marchas feministas que abogan por la igualdad de género son pacíficas, bueno, ok. Ideología o enfoque de género. El hecho biológico no resulta determinante. Es reversible e incluso debe ser leído como un episodio más de la lucha de clases, o si se prefiere, del combate de los oprimidos sobre los opresores. ¿Qué es lo que pasa? Que la dialéctica marxista se trasvasa, se traslada, ¿verdad?, a las relaciones entre hombre y mujer. Lo mismo pasa con el indigenismo. La dialéctica marxista entre oprimidos y opresores se traslada a indígenas y blancos. En el caso del feminismo y de toda la teoría de género, se traslada al hombre y la mujer, es decir, el hombre es el que oprime y la mujer es la oprimida. Podemos pasar. Implicancias del enfoque de género. Pretende cambiar la naturaleza humana, a la que se le atribuye no un origen natural, sino político. Implicará el final de la naturaleza y con ello el final de los sexos como lo conocemos. Porque nosotros estamos caminando hacia el sexo sin reproducción y la reproducción sin sexo. ¿Dimensionan lo que es eso? Es brutal. Enfoque de género en medidas políticas. ¿Cómo nosotros podemos identificar la ideología de género en políticas públicas? Los cambios de nombre en los documentos de identidad.
la ayuda del Estado para cambiar de sexo, la prohibición de cualquier ayuda a personas con problemas de identidad sexual. Hay países donde están prohibidos llevarle a los psicólogos a los niños con disforia de género, ¿verdad? Incluso a adultos que quieren tratarse también se les casa la matrícula a los psicólogos. Eso se ve mucho en Canadá. Otra agenda que se desarrolla o que se puede ver traslucida en ella del enfoque de género es el menoscabo a la familia, la relativización del matrimonio, ¿verdad? El divorcio, el adoctrinamiento en escuelas y universidades en ideología de género. Se acepta el absurdo privando de criterio racional. El matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales es parte de la agenda. Las leyes de violencia de género rompen con la igualdad ante la ley de varones y mujeres. Por ejemplo, la ley de paridad, los cupos políticos a personas según el sexo o tendencia sexual. Todas estas forman parte del desarrollo del enfoque de género en las políticas públicas. ¿Podemos pasar? Bueno, otro de los dogmas de la Agenda 2030 es la reducción de la población, ¿verdad? Que por medio del aborto, la contracepción y finalmente la homosexualización de la sociedad tiene por objetivo que se disminuya la reproducción de las personas, ¿verdad? Podemos pasar. Otro dogma de la agenda que nosotros todavía no estamos sufriendo, pero si le miramos a España, si le miramos a los Estados Unidos y a Europa, toda Europa, vamos a ver que la inmigración o las invasiones planificadas es parte de la Agenda 2030 y es un gran negocio de tráfico de personas humanas. La defensa de la inmigración ilegal, voy a leer un poquitito esto, ¿verdad? La defensa de la inmigración ilegal, y acá vemos, si recordamos en el año 2018, el famoso Pacto Mundial Migratorio, ¿verdad? Ahí se dio el marco legal para blanquear las invasiones planificadas que se hacen a Occidente. Y está previsto que Occidente reciba más de 1.000 millones de migrantes en los próximos años. Es terrible, realmente una locura. Es decir, el pacto tiene por finalidad eliminar toda oposición a la inmigración masiva, impedir las manifestaciones contrarias tipificándolas como delitos de odio y moldear a la sociedad mediante el control de los medios, incluidos los de Internet. El Estado que no controla sus fronteras está condenado a extinguirse. La inmigración debe ser selectiva. Tiene sentido si se refiere a gente que puede aportar una utilidad al Estado y bajo condiciones de respeto y asimilación a la lengua, hábitos y principios locales, que vemos que nada de eso se respeta en Europa con la migración masiva de los islámicos, ¿no? Entonces no es que estamos en contra de una inmigración, pero la inmigración debe ser aceptada bajo ciertos criterios de selección de cada uno de los estados. Y nosotros fuimos obligados por medio del Pacto Mundial Migratorio a aceptar una serie de cuestiones como asimilar a la gente que viene, incluso darle un servicio de salud social. Apenas podemos con nosotros los paraguayos. Imagínate si vamos a recibir a un grupo de migrantes, ¿verdad? Son cuestiones muy, muy delicadas y que es importante ir sabiendo y seguir informándose. Esto está
todo está disponible. Es cuestión de tener la curiosidad y un poco de tiempo y de formarse, porque el mundo en que vivimos hoy día realmente necesita entender lo que está pasando, necesita interpretar los hechos políticos a la luz de estos conceptos, porque si no somos idiotas útiles que ni idea tenemos lo que pasa a nuestro alrededor y la finalidad de lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Gracias.